Soy cirujana cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy vamos a hablar de la corrección quirúrgica de la anomalía total del retorno venoso pulmonar. La anomalía total del retorno venoso pulmonar se produce cuando las 4 venas pulmonares drenan en la aurícula derecha o en una de sus venas tributarias en lugar de drenar en la aurícula izquierda. Esto crea un shunt total de izquierda a derecha con cámara de mezcla única en la aurícula derecha. La supervivencia de estos pacientes depende de el tamaño de la comunicación interauricular, que debe ser amplia para que pueda pasar sangre mezcla hacia la aurícula izquierda. Igual estos pacientes recibieron menos flujo de lo normal hacia la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, por lo tanto las cavidades izquierdas en general son restrictivas, lo que puede generar una complicación en el posoperatorio de estos pacientes. Un factor crítico que siempre hay que tener en cuenta que las anomalías de retorno venoso pulmonar obstructivas son una urgencia quirúrgica que requieren cirugía inmediata a su diagnóstico. La anomalía total del retorno venoso pulmonar corresponde del 1 al 3% de las cardiopatías congénitas. En la imagen a la derecha podemos ver una anomalía total del retorno venoso pulmonar supracardíaca, en la que acá se pueden ver las venas pulmonares izquierdas, acá las venas pulmonares derechas, que se unen en un colector que sube, esta es la vena vertical, hacia la vena innominada, después a la vena cava superior, hacia la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha, esta sangre que trae la sangre oxigenada con la desoxigenada se mezcla y pasa una mezcla total de sangre hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo derecho. La clasificación se pueden clasificar en supracardíaca, cardíaca, infracardíaca y mixta. Las anomalías supracardíacas son las que veíamos recién en la imagen, que tienen una vena vertical, van a la vena brachiocefálica o innominada, vena cava superior, y también puede llegar a la vena ácigos, aunque esto es muy poco frecuente. Las anomalías supracardíacas son las más frecuentes, y corresponden al 45% del total. Después tenemos las anomalías cardíacas, en las que el colector y las venas pulmonares llegan al seno coronario o directamente a la aurícula derecha. Representa el 25% del total. Infracardíacas es en la que la vena vertical atraviesa el diafragma, baja según a la vena porta o a la vena cava inferior, y representa aproximadamente el 25% de las anomalías totales. Y la mixta es cuando existe una combinación de las anteriores, por ejemplo, que las venas izquierdas lleguen a la vena vertical como una anomalía supracardíaca y que las venas derechas lleguen directamente a la aurícula derecha o al seno coronario. Acá tenemos unas imágenes para mostrar. Esta es la anomalía supracardíaca. Se ven las venas pulmonares derechas, las izquierdas, que se unen en un colector, la vena vertical, la vena innominada, vena cava superior a la aurícula derecha, y a través de la CIA pasa a la aurícula izquierda o hacia el ventrículo derecho. Después, en la imagen B tenemos la anomalía cardíaca a seno coronario, que llega a las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas se unen en un colector que drena en el seno coronario. Acá podemos ver las venas derechas, derechas e izquierdas, que se unen y bajan a través de una vena vertical, pasan el diafragma y desembocan en la vena porta o la vena cava inferior. Las anomalías infracardíacas en general, por definición, son obstructivas. Y en este caso tenemos una anomalía mixta en la que las venas izquierdas están llegando a la levoatrio cardinal a través de la innominada la vena cava superior, y las derechas están llegando directamente a la aurícula derecha. Bueno, la cirugía se realiza a través de esternotomía mediana con circulación extracorpórea. Se usa canulación aorto-bicava con hipotermia moderada o profunda y clampeo aórtico con cardioplegia.
Una vez que se entra en bomba, hay que disecar y ligar el ductus arterioso antes de enfriar al paciente. Como factores de riesgo de mortalidad tenemos cardiopatías complejas, o sea que la anomalía exista dentro de una cardiopatía más compleja, como puede ser un ventrículo único, las anomalías mixtas o infracardíacas, la estenosis de venas pulmonares, que es prácticamente mortal en todos los casos, y el bajo peso al momento quirúrgico. La mortalidad quirúrgica global en estos pacientes es de menos del 5%. Acá tenemos algunas imágenes de cómo se realiza la cirugía de la anomalía total supracardíaca y infracardíaca. Acá se ve acá las venas derechas, las venas izquierdas, llegando a un colector que sube por la vena vertical hacia la innominada. Y acá está la aurícula derecha, la vena cava superior y acá la aurícula izquierda. Lo que se hace es abrir la aurícula izquierda y el colector en su llegada a las venas pulmonares derechas y se une la pared de la aurícula izquierda con la pared del colector. Acá en esta imagen se ve lo mismo, pero en esta imagen se está luxando el corazón. Acá está la cabeza de los pies. Se lleva el corazón hacia arriba, se abre la pared posterior de la aurícula izquierda y la pared anterior del colector de la anomalía supracardíaca o infracardíaca y se une directamente el colector a la aurícula izquierda. Es fundamental que la apertura sea amplia para evitar la estenosis posoperatoria. Acá tenemos otra imagen que se ve el abordaje superior. En este caso se abre el techo de la aurícula izquierda y se conecta directamente el colector. Y acá se ve cómo se liga la comunicación del colector con la vena vertical. Eso no lo mostré en la imagen anterior, pero sí, acá está seccionado y ligado. Y acá es el abordaje retrocardíaco, como les decía, esta es la vena cava inferior, el corazón se está llevando hacia la cabeza, digamos, esta es la punta del corazón, se está levantando, se abre la aurícula izquierda desde la orejuela y se abre el colector ampliamente también para suturar directamente el colector a la aurícula izquierda. En el caso de la cirugía de la anomalía seno coronario, se hace el destechamiento del seno coronario, o sea, se abre el seno coronario, su pared superior, uniéndolo con el foramen oval o la comunicación interauricular, dejando así una unión amplia, y luego se pone un parche de pericardio para cerrar esto. Queda el drenaje venoso pulmonar hacia el lado izquierdo del corazón, pero también el drenaje del seno coronario va a quedar del lado izquierdo, por lo tanto la saturación va a ser un poco menor a lo normal. En el caso de la cardíaca, en la que llegue a la vena cava superior, el colector, acá se realiza una auriculotomía derecha, se identifica el colector, se pone un parche para cerrar la CIA, dejando el colector y las venas desde el lado izquierdo. Y acá lo que se muestra es que en estos casos, si el parche es muy amplio o la vena cava superior derecha queda obstructiva, hay que hacer otra cirugía que se llama cirugía de Warden, que es seccionar y ligar la vena cava superior y reimplantarla en la orejuela derecha para que no quede con obstrucción. Y en este caso
es lo mismo, se ve las venas llegando a la aurícula derecha y se coloca un parche, pero como no obstruye la vena cava, solo se realiza una técnica de doble parche. Se pone un parche para llevar las venas hacia el lado izquierdo y otro parche para cerrar la aurícula sin provocar ningún tipo de obstrucción a las venas cavas ni a la aurícula derecha. Como complicaciones quirúrgicas intraoperatorias tenemos la lesión del nervio frénico izquierdo, disfunción ventricular izquierda, como dijimos, el ventrículo izquierdo es restrictivo en estos pacientes, es muy importante tenerlo en cuenta, o la dificultad de tunelizar las anomalías mixtas. Y como complicaciones postoperatorias, estenosis de la boca del colector, estenosis de las venas pulmonares o bloqueo AV completo en los casos de anomalías a seno coronario. Como siempre, les dejo la bibliografía en caso que quieran ampliar sus conocimientos quirúrgicos. Muchas gracias.